Muy buen día, hermanos y hermanas. 4 de octubre. La iglesia recuerda la memoria de San Francisco de Asís. Y quiero aprovechar el momento para que reflexionemos en torno al legado que ha dejado este santo de la iglesia, que es un patrimonio de la iglesia y de la humanidad, y no de una iglesia determinada. El cristianismo en general reconoce la santidad y la importancia de San Francisco de Asís. La Iglesia Episcopal, la Comunión Anglicana también recuerda a este santo de Asís, Italia. Es un santo muy estimado, es un santo muy querido y tiene mucho que decirnos para la realidad que estamos viviendo. Es un patrimonio de la humanidad, también por las situaciones que estamos atravesando. Entonces los invito para que hoy recordemos a San Francisco de Asís y lo que tiene que decirnos para hoy. Este hombre, patrimonio de la iglesia y de la humanidad, vivió hace 800 años y como si hubiese vislumbrado lo que sería la tierra 800 años después, tomó unas decisiones importantes para su contexto y de gran enseñanza para hoy. El mensaje con su palabra y con su vida todavía resuena. Para entender mejor a San Francisco de Asís, quiero que hagamos una reflexión en torno a unos 3 o 4 aspectos, pero debemos mirar el contexto. Es época de guerra, y es época de guerras santas, curiosamente. El cristianismo occidental quiere o está intentando desde el siglo XI, desde finales del XI, desde el 1095, está tratando de recuperar los lugares santos, la Tierra Santa, y lo está haciendo por medio de guerras. Aquí ya estamos en el siglo XII, XIII y todavía está en ello. Y lo paradójico es que quiere reconquistar la tierra del Señor, pero por medio de la muerte, de la sangre. Y es así como el cristianismo occidental no solo ha matado judíos, musulmanes, sino también cristianos orientales, ortodoxos. Y en ese contexto también la iglesia es una iglesia de mucho poder. Puede ordenar sobre príncipes, sobre reyes y sobre emperadores. Pero además, también es una iglesia que vive en la riqueza, que vive en la opulencia. Y muchos clérigos han desviado su norte y ya no predican el evangelio, ya no anuncian el reino por buscar la riqueza. Entonces, Tierra Santa, riqueza, poder. Y en ese contexto nace Francisco de Asís también, de cuna rica, de cuna opulenta. Él es un hombre rico. Pues bien, no vamos a entrar en detalles de la biografía de San Francisco de Asís, simplemente voy a tomar 3 aspectos de la vida de Francisco de Asís que seguramente tienen mucho para decirnos hoy. 1. La actitud crítica contra la iglesia y la sociedad. Francisco de Asís hace parte de todo un movimiento que surge por esta época en contra de la opulencia, del poder, de la riqueza de la iglesia. Es el movimiento donde seguramente está Pedro Baldo y los valdenses también anunciando la pobreza, y también de pronto estarán los cátaros, los albingenses, denunciando la extrema riqueza y poder de la iglesia. Y en medio de todo ese contexto surge Francisco de Asís como una persona que decide él mismo tomar decisiones y volverse en contrasigno de su tiempo. Eso es una iglesia donde no está respondiendo a los valores evangélicos. Entonces hay todo un clima de crítica contra la iglesia. Y el mismo Francisco de Asís decide abandonar sus privilegios, abandonar su riqueza, hacerse
un hombre pobre, vestido con prendas pobres, casi de mendigo, y pedir la comida y vivir de la manera más pobre, anunciando el evangelio, predicando y viviendo con sus hermanos también pobres. Entonces, un primero es la crítica del contexto. Segundo, en esa decisión que él toma de abandonar la riqueza y la opulencia, él decide hacerse hermano, pero no solamente hermano de los demás, sino hermano de la creación. Y empieza a predicar, dicen incluso algunas historias o leyendas que le predicaba a los animales. De todas formas, dejó un himno muy bonito, un himno al sol, el himno de las criaturas, donde alaba a Dios, alabado seas mi Señor por tu creación. Y habla del hermano sol, de la hermana luna, de las hermanas estrellas. Y habla del hermano viento y de las hermanas nubes y del hermano aire. Y habla de la hermana agua, y habla del hermano fuego, y habla de la hermana madre tierra. Y habla hasta de la hermana muerte. Es decir, que él mismo se va a reconocer como uno más entre las criaturas del Señor, de la cual es el hermano. Y una tercera enseñanza va a ser la austeridad. La austeridad. Él renuncia a tenerlo todo para pasar a necesitarlo todo, a vivir pobremente. Hermanos y hermanas, estas tres enseñanzas de Francisco son importantes hoy. Y yo creo que estamos también llamados a, uno, ser críticos del sistema, 800 años después, de la iglesia y del sistema. Por eso desea 3 o 4 enseñanzas. Porque San Francisco así recibió el llamado del Señor que le decía, repara mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Estamos llamados a ser críticos con nosotros mismos. El cristianismo debe ser una voz profética que con mayor decisión y con mayor carácter denuncie el maltrato para con la creación, la explotación del hermano y la explotación de la tierra. Diariamente aniquilamos especies, diariamente extinguimos especies. Debemos ser críticos de un sistema que es de consumo, de acaparar, de explotar, de tener. Debemos ser signos de esa contradicción. Entonces, un primer llamado es a ser críticos, a no cansarnos de denunciar, a no cansarnos de anunciar otro mundo posible. Un segundo llamado es a ser hermanos, es a ser hermanos. O sea, no podemos olvidar que somos tierra, somos Adán y Adán es tierra. No podemos olvidar que somos mayordomos y que fuimos puestos como criaturas privilegiadas, imagen y semejanza de Dios, con mayor dignidad tal vez, pero para ser responsables de la creación, para ser mayordomos, para ser cuidadores, no depredadores. Entonces, hemos sido puestos como estos hermanos mayores de los que hablaba Francisco de Asís, hermanos de toda la creación. Y nos hemos convertido en destructores, en aniquiladores, en depredadores. Hoy el mensaje de Francisco de Asís es escuchar toda esa cantidad de criaturas que claman al cielo por justicia, que gritan de dolor y gritan auxilio a Dios. Como cristianos, debemos reconocernos Adán, tierra, parte de, no puestos como reyes y señores de la creación, sino puestos como servidores, como mayordomos.
Debemos repensar nuestra relación, no solo con los demás, sino con las demás criaturas. Y recordar ese cántico del hermano Sol de San Francisco de Asís y entender que somos hermanos de todas las criaturas y también hijos de la Madre Tierra. Y un tercer llamado es el llamado a la austeridad. Decía Gandhi que la tierra alcanza para todos, pero no alcanza para la ambición de unos pocos. El llamado a la austeridad. El planeta alcanza para todos. Todos podemos alimentarnos, vestirnos y trabajar, pero no alcanza para la ambición de unos pocos. Es difícil llamar a la austeridad porque significa renunciar, pero en una casa con unas fronteras, con unos límites, que es agotable en sus recursos, no podemos seguir pensando que sus recursos son infinitos, inagotables, en un sistema lineal de extracción, producción, distribución, consumo y descarte. No podemos seguir pensando así. Tenemos que volver a pensar en la austeridad. Porque la ambición de unos pocos acapara mucho y acapara todo, dejando sin alimento, agua potable, vestido y techo a millones y millones de hermanos. Todos los días mueren muchos hermanos de hambre y sed. Todos los días desaparecemos especies. Estamos provocando nuevos virus y nuevas enfermedades por la zoonosis. Debemos cambiar nuestro estilo de vida. La austeridad, tener lo necesario para que alcance para todos. El modelo que existe de consumo, donde pretendemos que la alegría o la felicidad está en el tener y en el consumir, nos lleva a eso, a consumir, a consumir, a consumir y a descartar, siendo salvajes con el planeta y con la creación. Y como iglesia, estamos llamados a ser nosotros nuevamente conscientes de nuestro papel como mayordomos de la creación, pero también a anunciar a los demás, a decirle a los demás que nuestra vocación es ser hermanos y cuidadores. Es difícil en un contexto más materialista, vertiginoso, pero esta pandemia nos ha dado una gran lección. Y en esta fecha, hoy, 4 de octubre, San Francisco de Asís sigue siendo esa voz de austeridad, de hermandad con el planeta y de actitud crítica con la iglesia y con el mundo. Les invito para que terminemos precisamente con una oración recordando a Francisco de Asís. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. Líbranos del amor inapropiado a este mundo, para que inspirados por la devoción de tu siervo Francisco, te sirvamos con sencillez de corazón y alcancemos las riquezas de los siglos venideros. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Muchas gracias.